Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan emocionados como yo por el tema que vamos a desgranar en este vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en un asunto que ha dado mucho de qué hablar, ha generado un revuelo tremendo y, de repente, se ha convertido en tema de conversación en todas partes. Sí, amigos. Vamos a hablar de Can Yaman y de ese sueldo bajo que causó tanto revuelo y se volvió agenda. Ya se imaginarán que esto tiene tela, y vamos a intentar desentrañar cada hilo para entender qué pasó realmente, por qué impactó tanto y qué significa todo esto. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada y se preparen para un vídeo que espero les resulte tan interesante como a mí prepararlo. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial, con una legión de fans que lo siguen a cada rincón, que ha protagonizado series que han conquistado audiencias en incontables países y de repente surge la noticia de que su sueldo, uno de los que aparentemente debería ser astronómico, no era tal. Es el tipo de noticia que te deja pensando, ¿verdad? Y es precisamente esa dualidad, esa sorpresa, lo que hizo que este tema escalara tan rápido hasta convertirse en una noticia de primera plana, de esas que nadie puede ignorar. Porque, seamos sinceros, todos tenemos una imagen mental de cómo son los sueldos de las grandes estrellas de Hollywood, de Bollywood, y por supuesto, de las potencias televisivas como Turquía. Y cuando esa imagen se tambalea, cuando aparece un dato que desafía nuestras expectativas, es normal que sintamos esa chispa de curiosidad y, quizás, hasta un poco de incredulidad. La verdad es que la industria del entretenimiento es un mundo fascinante, lleno de luces y sombras, de éxitos rotundos y, a veces, de sorpresas inesperadas. Y en este caso particular, la figura de Can Yaman es, sin duda, una de las más mediáticas y queridas. Él se catapultó a la fama mundial con series como Erkenci Kuş y Dolunay, y desde entonces, su nombre se asocia a proyectos ambiciosos, a contratos millonarios y a un estilo de vida que muchos imaginan glamoroso al extremo. Por eso, cuando se habló de un sueldo que, en comparación con las expectativas, resultaba ser modesto, la reacción fue inmediata. Fue como si se rompiera un molde, como si se desmitificara un poco la idea de que el éxito automático se traduce en cifras desorbitadas en cada proyecto. Y aquí es donde entra la parte interesante de desgranar esta noticia. No se trata solo de un número, de una cifra concreta. Se trata de lo que ese número representa, de las percepciones que genera, y de cómo esa información se filtra y se propaga hasta convertirse en un tema de debate social. El sueldo bajo del que se habló no era algo que Can Yaman haya proclamado a los cuatro vientos, sino que, como suele ocurrir en estos casos, surgió de filtraciones, de especulaciones, o de informaciones de fuentes más o menos fiables que luego fueron recogidas por los medios de comunicación. Y una vez que una noticia así empieza a circular, es muy difícil controlarla. Se convierte en una bola de nieve. Lo primero que se nos viene a la mente es la pregunta ¿por qué un actor de su calibre, con contratos internacionales, con proyectos que a menudo se filman en diferentes países, cobraría un sueldo que se considera bajo? Las razones pueden ser múltiples y complejas. Podría tratarse de acuerdos específicos con productoras, de estrategias de negociación, o incluso de la fase en la que se encontraba su carrera en el momento de esos contratos. A veces los actores, especialmente cuando están construyendo su carrera a nivel internacional, pueden aceptar condiciones que a corto plazo no reflejen el potencial total de sus ingresos, con la mirada puesta en proyectos futuros que les permitan capitalizar su fama de una manera más contundente. Además, hay que considerar que la industria turca de la televisión, aunque exitosa, opera bajo dinámicas diferentes a las de Hollywood, por ejemplo. Los costos de producción, los modelos de negocio, los acuerdos de distribución, todo influye en cómo se estructuran los contratos y los pagos. Quizás el sueldo bajo del que se habla se refería a un proyecto específico dentro de Turquía, o a una etapa particular de su carrera, y no necesariamente a sus ingresos globales o a sus acuerdos más recientes y lucrativos. Sin embargo, la forma en que la noticia se presentó, de manera contundente y sin mucho contexto, hizo que la percepción general fuera la de un salario que no correspondía a su estatus de estrella mundial. Y aquí es donde entran las redes sociales y los medios de comunicación a jugar un papel fundamental. En la era digital, las noticias viajan a la velocidad de la luz. Un tuit, una publicación en Instagram, una noticia publicada en un portal de entretenimiento y, de repente, todo el mundo está hablando de ello.
Los fans, que tienen una conexión muy personal con sus ídolos, suelen reaccionar con sorpresa, a veces con indignación, y otras con defensa. Los comentarios se multiplican, se abren debates en foros y grupos y la información, a menudo sin verificar del todo, se convierte en una verdad aceptada por muchos. La reacción de Can Yaman ante este revuelo también es un punto clave a analizar. Cuando una noticia de este calibre, que puede afectar a su imagen pública y a su reputación profesional, empieza a circular sin control, la respuesta del actor o de su equipo se vuelve crucial. Y en este caso se ha reportado que Can Yaman ha respondido, y esa respuesta, de alguna manera, ha sido la que ha hecho que el tema se vuelva agenda. Esto significa que su declaración o acción ha forzado a que se siga hablando del tema, que se preste más atención a lo que él tiene que decir al respecto. ¿Cómo habrá respondido? Podría haber sido una desmentida rotunda, una explicación detallada, o incluso un comentario que dejara entrever algo más. Lo que sí es seguro es que su intervención, en lugar de apagar el fuego, quizás le ha echado más leña, o al menos, ha hecho que el fuego siga ardiendo y sea imposible ignorarlo. A veces en el mundo del entretenimiento el silencio puede ser interpretado de muchas maneras, pero una declaración pública, aunque sea breve, tiene un impacto directo en la narrativa que se está construyendo. Si él ha respondido, seguramente lo ha hecho con la intención de aclarar las cosas, de poner las cosas en su sitio, o de quizás de enviar un mensaje a sus fans y a la industria. ¿Qué mensaje podría estar enviando? Tal vez que el dinero no es lo único que importa, que hay otros aspectos en la elección de proyectos como la calidad, el crecimiento profesional o la satisfacción personal. O quizás que la información que circulaba no era del todo precisa, y que la realidad es bastante diferente. El hecho de que se volviera agenda implica que esta conversación ha trascendido las meras especulaciones sobre su sueldo y ha empezado a tocar fibras más sensibles. Podría estar relacionado con la precariedad laboral en la industria, con la diferencia entre la imagen pública de las estrellas y su realidad financiera, o incluso con el valor que se le da al trabajo de los actores. Cuando un actor de la talla de Can Yaman se ve envuelto en una polémica de este tipo, es inevitable que las personas empiecen a cuestionarse más allá de su figura individual y se planteen preguntas más generales sobre la industria del entretenimiento. Por ejemplo, muchos se preguntarán, ¿son justas las condiciones laborales para los actores, especialmente para aquellos que trabajan en producciones internacionales? ¿Existe una brecha demasiado grande entre lo que el público percibe y la realidad financiera de los artistas? ¿Son los contratos transparentes o están llenos de cláusulas ocultas y acuerdos complejos? La agenda que se genera a partir de este tipo de noticias puede tener consecuencias interesantes. Puede hacer que las productoras sean más transparentes en sus negociaciones, que los actores se sientan más empoderados para exigir mejores condiciones, o que el público tenga una visión más realista del funcionamiento de la industria. Y en última instancia, puede incluso influir en la forma en que percibimos el éxito. ¿El éxito se mide solo por la cantidad de dinero que se gana, o hay otros factores que son igual o más importantes? Es fascinante observar cómo un tema aparentemente tan específico, como el sueldo de un actor, puede desencadenar conversaciones mucho más amplias y significativas. Can Yaman, con su popularidad, se ha convertido, quizás sin quererlo, en el epicentro de un debate que toca temas de dinero, fama, percepción pública, y la realidad detrás del brillo de la industria del entretenimiento. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la información que circula en los medios, especialmente en los digitales, debe ser tomada con cautela. Las cifras y los detalles a menudo se exageran o se sacan de contexto para generar titulares. Segundo, que la imagen pública de una estrella no siempre se corresponde con su realidad financiera, y que hay muchos factores que intervienen en la estructuración de los contratos. Y tercero, que la reacción de las figuras públicas ante este tipo de polémicas puede ser tan reveladora como la polémica en sí misma. La forma en que Can Yaman ha abordado esta situación, o cómo la va a abordar si aún no lo ha hecho de manera definitiva, será clave para entender el desenlace de esta historia. ¿Nos dará una explicación que cambie nuestra perspectiva? ¿Confirmará o desmentirá los rumores? ¿O quizás nos dejará con más preguntas que respuestas? Sea como sea, este incidente nos recuerda que detrás de las grandes producciones y los rostros famosos, hay personas con sus propias negociaciones, sus propias estrategias y sus propias realidades. Y lo más importante, amigos, es que este tipo de noticias nos invitan a reflexionar. Nos invitan a pensar en el valor del trabajo, en la justicia de las compensaciones,
y en cómo construimos nuestras expectativas sobre las vidas de los demás, especialmente de aquellos que vemos en las pantallas. La figura de Can Yaman es un catalizador para estas reflexiones, un punto de partida para entender un poco mejor el complejo mundo del espectáculo. Así que, para resumir brevemente, hemos hablado de cómo la noticia de un aparente sueldo bajo de Can Yaman causó un gran revuelo, llevando este tema a convertirse en una verdadera agenda. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta discrepancia entre la percepción y la realidad, la influencia de los medios y las redes sociales, y la importancia de la respuesta del propio actor para definir cómo se desarrolla esta historia. Este caso nos enseña mucho sobre la industria del entretenimiento, sobre cómo se maneja la información y sobre la importancia de ir más allá de los titulares para comprender la complejidad de las situaciones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que lo hayan encontrado tan interesante y revelador como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la noticia del sueldo bajo? ¿Creen que la fama se traduce automáticamente en grandes cifras? ¿Cómo creen que debería responder un actor en estas situaciones? Déjenme todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas se enteren de esta interesante conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.